Rosario Robles Berlanga no es una víctima, que eso quede claro desde el principio. Es una operadora política de raza formada en las entrañas del sistema más complejo que ha producido este país, con un currículum que combina gestión pública, lealtades estratégicas y una capacidad documentada para mover recursos en volúmenes que la mayoría de los mexicanos no podría imaginar. Fue presidenta del PRD cuando ese partido todavía importaba. Fue jefa de gobierno del Distrito Federal. Fue secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Agrario bajo la administración de Enrique Peña Nieto. Conoció el poder desde adentro, desde sus tuberías más profundas, y lo ejerció con una eficiencia que sus aliados celebraron y que sus enemigos eventualmente usaron para perjudicarla. Antes de continuar, hay algo que debes hacer. Suscribirte a Crudo MX. Es completamente gratuito, pero te mantiene dentro de este espacio donde los movimientos reales del poder no se maquillan ni se suavizan, porque eso es lo que ocurrió. No una persecución de la justicia, una operación de eliminación selectiva. Cuando la Auditoría Superior de la Federación documentó el esquema que los medios bautizaron como el caso maestro, el nombre de Robles quedó adherido al caso con una pegajosidad que ningún comunicado pudo disolver. Más de 6,000 millones de pesos triangulados mediante convenios entre dependencias federales y universidades públicas que carecían de capacidad operativa real. Recursos que salían del erario, transitaban por instituciones académicas convertidas en nodos de transferencia, y llegaban a empresas fantasma que no tenían empleados, no tenían oficinas, no tenían nada, excepto cuentas bancarias activas y contratos firmados con sellos del gobierno mexicano. El mecanismo era elegante en su brutalidad, y Robles, como titular de las secretarías donde el esquema operó con mayor intensidad, se convirtió en el rostro público de una arquitectura que, como veremos más adelante en este análisis, no fue ni exclusiva de su gestión ni exclusiva de su partido. Hay quienes creen que esto marca el inicio del final, y quienes creen que es solo una transición. ¿De qué lado estás tú? Te leo en los comentarios. En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República la vinculó a proceso por ejercicio indebido del servicio público. Desde ese momento, Rosario Robles ingresó al Centro de Resguardo Norte y comenzó una de las detenciones preventivas más prolongadas y más debatidas en la historia judicial reciente de México. 4 años. Más de 100 días sin sentencia firme, sin condena, sin absolución. Suspendida en ese limbo legal que en este país funciona con una precisión quirúrgica como herramienta de control político. Y durante todo ese tiempo, Robles guardó silencio. Antes de avanzar, asegúrate de estar suscrito, no por rutina, sino porque los próximos movimientos que analizaremos aquí no siempre serán visibles en la narrativa pública, y cuando ocurran, los verás primero aquí. No habló cuando la 4T la exhibió como prueba de que el nuevo régimen seguía las malas prácticas sin importar colores partidistas. No habló cuando sus exaliados del PRD se desmarcaron con la velocidad característica de quienes huelen la derrota ajena. No habló cuando López Obrador la mencionó en sus mañaneras con esa mezcla de condena moral y satisfacción política que perfeccionó durante 6 años. Guardó silencio con una disciplina que para quienes conocen cómo opera realmente una negociación en las alturas del poder mexicano, nunca fue inocente. El silencio en política a ese nivel siempre tiene un precio. Y siempre tiene una fecha de vencimiento. La fecha venció. Quienes han seguido estos movimientos desde el inicio saben que esto no apareció de la nada. ¿En qué momento crees que comenzó realmente todo esto? Te leo en los comentarios. Ahora Robles habla y lo que dice no es una defensa personal, es una acusación, un señalamiento directo documentado en un texto filtrado a medios seleccionados contra uno de los hombres más expuestos y más vulnerables de la política mexicana en este momento. Y el nombre que pronuncia desde el Centro de Resguardo Norte tiene el peso suficiente para reabrir debates que ciertos actores del sistema creían enterrados. Pero antes de entrar al fondo de esa acusación, hay una pregunta que este análisis va a responder y que ningún medio generalista se está haciendo con la profundidad que merece. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió en el tablero para que Robles decida romper 4 años de silencio en este momento preciso, apuntando a este objetivo específico? Si crees que la respuesta es simple, es que todavía no estás viendo el juego completo. En momentos como este, la mayoría solo ve el titular, pero una minoría entiende el movimiento completo. Suscríbete a Crudo MX, no como un gesto simbólico,
sino como una decisión consciente de permanecer informado dentro de un entorno donde el poder se mueve en silencio. El documento no llegó a los medios por accidente. Eso es lo primero que hay que entender cuando se analiza la declaración de Rosario Robles contra Alejandro Moreno Cárdenas. En México, las filtraciones a periodistas desde el interior de un centro de resguardo no ocurren porque alguien decidió ser transparente un martes por la mañana. Ocurren porque alguien con acceso, con motivo y con un objetivo calculado, tomó la decisión de que ese texto saliera en ese momento y llegara a esas manos específicas. Las filtraciones son logística, son operación y esta en particular tiene todas las características de una movida que fue pensada con tiempo. La versión pública es una cosa, la realidad del poder suele ser otra. ¿Crees que estamos viendo todo esto? Te leo en los comentarios. Alejandro Moreno Cárdenas atraviesa el peor ciclo político de su carrera. El PRI, partido que dirigió con un estilo que sus propios militantes describieron en audios filtrados como autoritario y extractivo, terminó las elecciones de 2024 en un estado de colapso orgánico que pocos organismos políticos logran remontar. La bancada tricolor en el Congreso es una fracción de lo que fue. La militancia histórica emigró, negoció o simplemente desapareció. Y Moreno, que sobrevivió múltiples intentos internos de desplazarlo, llegó a este momento sin capital político real, sin estructura operativa sólida, y con una serie de señalamientos sobre su gestión como gobernador de Campeche, que nunca fueron procesados judicialmente con la misma intensidad con que se procesaron los de otros actores. Entonces llega Robles y lo nombra no en un juzgado, no mediante una denuncia formal ante la FGR, que obligue a abrir carpeta de investigación y activar los mecanismos institucionales. Lo nombra en un documento filtrado, distribuido estratégicamente, diseñado para circular en el ecosistema mediático y político, donde los señalamientos sin consecuencia judicial inmediata pueden hacer un daño reputacional que ningún proceso formal podría replicar con esa velocidad. Es un golpe de precisión mediática, y Moreno en este momento no tiene escudo suficiente para absorberlo sin consecuencias. Si estás viendo esto, ya estás un paso adelante de la narrativa oficial, pero el verdadero valor está en permanecer. Suscríbete a Crudo MX y mantente dentro del flujo de información que revela cómo opera realmente el poder. Pero aquí está la capa que los análisis superficiales están omitiendo. Claudia Sheinbaum ya lo había descartado antes de que Robles dijera una sola palabra. La presidenta, cuando fue cuestionada sobre Moreno en una aparición pública reciente, respondió con una frialdad que en el lenguaje del poder mexicano equivale a una sentencia. Ni vale la pena hablar, dijo. 4 palabras, sin dramatismo, sin elaboración. La indiferencia como forma más sofisticada de ejecución política. Cuando la persona que concentra mayor poder ejecutivo en el país decide que un actor político no merece ni el costo de una respuesta elaborada, ese actor ya fue procesado, ya fue clasificado, ya fue descartado del tablero de negociaciones que realmente importan. Los hechos están ahí, pero las motivaciones siguen abiertas a interpretación. ¿Qué crees que realmente está pasando detrás de todo esto? Te leo en los comentarios. Lo que hace Robles entonces no es abrir un frente, es sumarse a una dirección que ya estaba trazada, y eso cambia completamente la lectura de su movida. Porque si la acusación fuera un acto de rebeldía genuina contra el sistema que la detuvo, tendría un perfil distinto. Señalaría hacia arriba, hacia los actores que todavía tienen poder real, hacia las decisiones que se tomaron en 2019 para convertirla en el rostro público de un esquema que, como este análisis demostrará en la siguiente sección, involucró a muchos más actores que nunca enfrentaron ni un solo día de detención preventiva. Pero no señala hacia arriba, señala hacia un costado, hacia un hombre que ya está caído, que ya fue abandonado por la estructura que alguna vez lo sostuvo, y cuya utilidad política para cualquier facción con poder real es en este momento cercana a cero. Eso no es valentía, es cálculo. Y el cálculo tiene una lógica que solo se entiende cuando se observa lo que Robles realmente necesita ahora mismo. Después de 4 años en el Centro de Resguardo Norte, con una defensa legal que agotó los argumentos convencionales y con un expediente que no ha producido sentencia, porque paradójicamente producirla implicaría cerrar un instrumento de presión que alguien, en algún lugar del sistema todavía encuentra útil mantener abierto. ¿Quién necesita que Robles siga detenida? ¿Y quién necesita que ahora hable?
Esas dos preguntas no tienen la misma respuesta, y en esa diferencia está todo el juego. Este canal existe para quienes saben que la política no funciona como dicen en televisión. Si estás aquí, no es casualidad. Suscríbete porque cada suscripción fortalece este espacio donde las decisiones reales, las que se toman lejos de las cámaras, son expuestas y analizadas. La prensa tradicional está cubriendo este episodio como si fuera un duelo personal entre dos exfuncionarios del sistema priista con cuentas pendientes. Esa lectura es cómoda, es digerible, y es exactamente lo que oculta el mecanismo real que está operando debajo. Porque lo que Robles describe cuando habla de triangulación de recursos federales mediante convenios con universidades, subcontrataciones prohibidas y transferencias a entidades sin capacidad operativa real, no es una anomalía de su gestión ni una peculiaridad de la administración de Moreno en Campeche. Es la descripción técnica de una metodología que atravesó sexenios, partidos y niveles de gobierno con una consistencia que debería ser escandalosa y que, sin embargo, la clase política mexicana administra como un secreto que todos conocen y nadie procesa. Lo que nadie te está contando es esto. La Auditoría Superior de la Federación lleva más de una década documentando esquemas de triangulación con características técnicas casi idénticas a las que dieron origen al caso de Robles. Los informes están publicados, son públicos, son accesibles y en la mayoría de los casos, el ciclo termina en una observación administrativa, una solicitud de aclaración, o en el mejor de los escenarios, una denuncia ante la FGR que ingresa al sistema y desaparece en la densidad burocrática de una institución que procesa miles de carpetas, con una selectividad que ningún criterio técnico explica satisfactoriamente. El mecanismo funciona así. Una dependencia federal firma un convenio de colaboración con una universidad pública. El convenio tiene respaldo legal, tiene firma de funcionarios con facultades para suscribirlo, tiene apariencia de legalidad completa. La universidad recibe los recursos y los transfiere mediante contratos de prestación de servicios a empresas privadas. Esas empresas, en los casos documentados por la ASF en el contexto del caso Maestro, no tenían infraestructura, no tenían personal suficiente, no tenían capacidad real para ejecutar los servicios contratados. Los recursos salían del erario con todos los sellos correctos y llegaban a destinos que la auditoría clasificó como irregulares. El dinero no regresaba, las obras no se ejecutaban, los servicios no se entregaban y, sin embargo, la cadena documental estaba construida con suficiente solidez formal para que cada actor individual pudiera argumentar que su eslabón específico era legal. Esa arquitectura no la inventó Robles, no la inventó Moreno. Tiene décadas de refinamiento institucional. Lo que diferencia el caso de Robles del de decenas de funcionarios que operaron bajo esquemas técnicamente similares, no es la magnitud del daño documentado. Aunque los 6,000 millones son una cifra que no se minimiza fácilmente, lo que la diferencia es el momento político en que fue procesada. Llegó al centro de resguardo en agosto de 2019, en los primeros meses de una administración que necesitaba demostrar que el seguimiento de las irregularidades era real, que no era retórica, que tenía rostros y consecuencias concretas. Robles era el rostro perfecto, tenía visibilidad nacional, tenía vínculos con el peñismo, tenía un expediente que la ASF ya había construido con suficiente detalle técnico para sostener una vinculación a proceso, y crucialmente no tenía el nivel de protección política que otros actores con expedientes igualmente densos sí tenían en ese momento específico. El interruptor del proceso penal, para usar una metáfora que este análisis irá desarrollando, no lo activa la gravedad objetiva de los hechos, lo activa la utilidad política del caso en el contexto de quien controla la narrativa del combate a las irregularidades en un momento dado. Eso no es una teoría conspirativa, es una observación que se sostiene en la comparación sistemática de casos documentados por la propia ASF versus casos efectivamente judicializados por la FGR en el mismo periodo. Y ahí es donde la acusación de Robles contra Moreno adquiere una dimensión que trasciende el conflicto personal, porque lo que está haciendo, conscientemente o no, es señalar la inconsistencia del estándar. Está diciendo, con nombres y con referencias técnicas a mecanismos específicos, que el criterio con que se decide quién va al centro de resguardo y quién recibe únicamente una observación administrativa no es jurídico, es político, es contextual, es negociable.
Esa afirmación, si se sostiene con evidencia suficiente, no perjudica solo a Alito Moreno, perjudica la narrativa completa del combate institucional a las irregularidades en México. Y eso, para ciertos actores con interés en mantener esa narrativa en pie, es infinitamente más peligroso que cualquier expediente judicial. Detente un momento, deja de consumir la historia como te la están vendiendo y empieza a hacerte las preguntas que nadie en la prensa convencional está formulando con la incomodidad que merecen. Porque cuando un caso de esta densidad política explota en el ecosistema mediático mexicano, la primera pregunta no es qué dice la acusación. La primera pregunta es, ¿quién se beneficia de que esa acusación exista, circule y genere el nivel de ruido que está generando en este momento preciso? ¿Por qué 4 años? Esa es la pregunta que debería estar en el centro de cualquier análisis serio sobre este caso, y que sin embargo aparece en los márgenes, mencionada de paso sin la profundidad que su implicación exige. Rosario Robles lleva más de 4 años en detención preventiva sin sentencia firme. En un sistema judicial que funciona con los tiempos y la lógica que todos conocemos, esa duración no es un accidente procesal, es una decisión. Alguien en algún nivel del sistema ha encontrado conveniente mantener ese expediente abierto, esa figura en reclusión, esa historia sin resolución definitiva. ¿Quién se beneficia de que Robles no tenga sentencia? ¿Quién pierde algo si el caso se cierra en cualquier dirección? ¿Por qué Alito y no otros? Moreno no es el único exgobernador priista con señalamientos sobre el manejo de recursos federales durante su gestión. No es el único actor político cuyo nombre aparece en informes de auditoría, con observaciones que en otros contextos derivaron en carpetas de investigación. Entonces, ¿por qué es él el destinatario del señalamiento de Robles, y no alguno de los otros nombres que cualquier analista con acceso a los informes de la ASF podría mencionar con la misma solidez técnica? ¿Qué tiene Moreno en este momento que lo convierte en el objetivo más útil, más vulnerable y más procesable políticamente? ¿Quién filtró el documento y por qué a esos medios específicos? Las filtraciones no son democráticas. No llegan a todos los periodistas al mismo tiempo con la misma información. Llegan a contactos seleccionados, a redacciones con determinado perfil editorial, a periodistas cuya cobertura se puede anticipar con razonable precisión. El texto de Robles no apareció en todos los medios simultáneamente. Circuló de una manera que sugiere una distribución controlada, diseñada para maximizar impacto en ciertos espacios y minimizar el riesgo de una cobertura que profundizara en direcciones inconvenientes. ¿Quién tiene la logística para hacer eso desde el interior de un centro de resguardo? ¿O la logística no estaba dentro del centro? ¿Qué sabe Robles que todavía no ha dicho? Esa es quizás la pregunta más perturbadora de todas. Una operadora política de su trayectoria que estuvo en el centro de decisiones presupuestales de primer nivel durante años, que conoció los mecanismos internos de dependencias que manejaron decenas de miles de millones de pesos, que construyó y deshizo alianzas en múltiples administraciones, no agota su información en un documento filtrado sobre Alito Moreno. Lo que publicó es una fracción calculada de lo que sabe. Es la dosis inicial de una estrategia que se administra en cantidades controladas para mantener al actor objetivo en el estado exacto de vulnerabilidad que se necesita. ¿Qué viene después? ¿Qué nombre sigue? ¿Qué expediente está guardando como garantía de sobrevivencia? ¿La 4 te la soltará o la seguirá usando? Morena y la estructura que rodea a Sheinbaum tienen un problema con Robles, que no es menor. Si la liberan, el relato del combate a las irregularidades del sexenio pasado pierde uno de sus casos emblemáticos, sin resolución satisfactoria. Si la condenan, cierran el expediente, pero también cierran la posibilidad de seguir usando su situación procesal como instrumento de presión sobre actores que todavía tienen información o recursos que el sistema quiere administrar. Si la absuelven, el impacto político que eso generaría en términos de narrativa institucional sería de proporciones que ningún equipo de comunicación gubernamental querría gestionar. No hay salida limpia, y esa incomodidad explica mejor que cualquier argumento procesal por qué el expediente lleva 4 años sin resolución. ¿El sistema judicial en México persigue las irregularidades o las administra? No es una pregunta retórica en el sentido vacío del término. Es una pregunta con respuesta verificable, con evidencia documental, con patrones que se repiten con una consistencia que no admite explicación en términos de simple ineficiencia institucional. Cuando la ineficiencia produce siempre los mismos resultados, en el mismo sentido,
favoreciendo siempre a los mismos tipos de actores, deja de ser ineficiencia y se convierte en diseño. ¿Y Moreno? ¿Tiene algo que ofrecer todavía? ¿Alguna carta guardada? ¿Algún tipo de información que lo convierta en un activo negociable en lugar de en un pasivo desechable? Porque en el México político que estamos analizando, la diferencia entre ir al centro de resguardo y recibir una observación administrativa no la determina la magnitud del daño al erario. La determina la respuesta a esa pregunta. El tablero no es lo que parece, y las piezas que creías entender están siendo movidas por manos que este análisis está a punto de identificar con nombres, fechas y montos. Dejemos de hablar en abstracto. Los números existen, los expedientes existen, las fechas existen, y cuando se alinean con la precisión que este caso permite, el patrón que emerge no deja espacio para interpretaciones cómodas. El 13 de agosto de 2019, la Fiscalía General de la República vincula a proceso a Rosario Robles Berlanga, bajo el cargo de ejercicio indebido del servicio público, no por enriquecimiento ilícito, no por peculado directo, por ejercicio indebido, una figura jurídica que en el ecosistema legal mexicano tiene la característica de ser suficientemente amplia para sostener una vinculación, pero suficientemente imprecisa para complicar una condena definitiva. Esa imprecisión no fue un error de los fiscales, fue una decisión. Y las decisiones en casos de este perfil no las toman los agentes del Ministerio Público que firman los documentos, las toman los niveles que están sobre ellos. El expediente del caso maestro construido sobre los informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, documentó transferencias por un monto que diversas fuentes han situado entre los 7,000 y los 8,000 millones de pesos, distribuidos a través de 11 dependencias federales y 11 universidades públicas que funcionaron como nodos de tránsito. Entre las dependencias con mayor volumen de recursos involucrados, figuraron la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambas bajo la titularidad de Robles en distintos periodos. Los informes de la ASF identificaron empresas beneficiarias que no tenían registro fiscal activo, domicilios inexistentes, plantillas laborales que no correspondían con los contratos firmados y servicios que nunca fueron acreditados como entregados mediante evidencia documental verificable. Ese es el andamiaje sobre el que se construyó el caso contra Robles. Sólido en términos de irregularidades documentadas. Complejo en términos de atribución penal directa a una persona específica dentro de una cadena que involucró a decenas de funcionarios en múltiples niveles. Ahora veamos el caso de Campeche bajo la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, quien gobernó esa entidad entre 2015 y 2021. Los informes de la ASF correspondientes a múltiples ejercicios fiscales de ese periodo registraron observaciones sobre el manejo de participaciones federales, el ejercicio de fondos del ramo 33 y transferencias en el marco de programas de desarrollo social y obra pública que presentaron irregularidades en su comprobación. En el ejercicio fiscal 2019, la ASF detectó en Campeche irregularidades por montos que diversas fuentes especializadas en seguimiento presupuestal situaron en cifras superiores a los 2,000 millones de pesos distribuidos en distintos rubros, incluyendo obra pública no comprobada, contratos con empresas de capacidad operativa cuestionable y transferencias a fideicomisos con opacidad en su rendición de cuentas. Las observaciones están en los informes, son públicas, son accesibles en el portal de la ASF para cualquier periodista, analista o ciudadano con tiempo y criterio suficiente para leerlas. Y sin embargo, ninguna de esas observaciones derivó en una vinculación a proceso de Moreno durante su gestión, ni en los meses posteriores al término de su mandato, ni en el periodo en que la narrativa del combate a las malas prácticas de la 4T estaba en su punto de mayor visibilidad mediática. Eso no es una omisión menor, es el núcleo del argumento que Robles está construyendo desde el Centro de Resguardo Norte. Adicionalmente, los audios filtrados en 2020 que exhibieron a Moreno discutiendo presuntos esquemas de manejo de recursos y operaciones políticas al interior del PRI, generaron un ciclo mediático de alta intensidad que en cualquier otro contexto político habría derivado en al menos una investigación formal anunciada públicamente por la FGR. La Unidad de Inteligencia Financiera,
que durante la administración de López Obrador operó con una agresividad notable en el congelamiento de cuentas y la emisión de reportes de operaciones sospechosas con actores políticos de distintas filiaciones, no produjo en el caso de Moreno ninguna acción de consecuencias equivalentes a las que generó en otros casos con menor volumen documental de respaldo. La UIF, la FGR y la ASF son tres instituciones que en el diseño constitucional mexicano tienen funciones complementarias en la detección, investigación y seguimiento de irregularidades en el manejo de recursos públicos. Cuando las tres producen información sobre un actor y ninguna de las tres activa el mecanismo que conecta esa información con consecuencias penales, hay dos explicaciones posibles. La primera es que la información no es suficiente para sostener un caso. La segunda es que alguien decidió que el caso no era conveniente en ese momento. En el contexto de Moreno, la primera explicación es difícil de sostener con la solidez que requeriría frente a los volúmenes documentados. Y aquí es donde el punto abierto que sembramos en la primera sección de este análisis finalmente se cierra. Preguntamos por qué Robles habla ahora después de 4 años de silencio. La respuesta no es emocional. No es que finalmente decidió ser valiente ni que su conciencia la venció en alguna madrugada del Centro de Resguardo Norte. La respuesta es procesal y política simultáneamente. Su defensa legal agotó los recursos convencionales de amparo y apelación disponibles dentro del marco del proceso ordinario. El siguiente movimiento estratégico disponible, el que tiene mayor probabilidad de generar un impacto real sobre su situación, no está en los tribunales, está en el terreno político y mediático, donde la demostración de que el estándar de seguimiento es inconsistente puede construir una presión pública suficiente para modificar las condiciones de su caso. Robles no está acusando a Moreno porque sea justa, lo está acusando porque es lo que le queda, y alguien desde afuera necesitaba exactamente ese movimiento en este momento exacto. Llegamos al final del análisis, y la conclusión no es reconfortante. No está diseñada para hacerlo. Lo que este caso revela cuando se observa con la distancia clínica que merece, y sin la carga emocional que los medios convencionales le inyectan para hacerlo digerible, no es una historia sobre Rosario Robles, ni sobre Alejandro Moreno Cárdenas. Es una historia sobre la arquitectura profunda del poder en México y sobre la única regla que esa arquitectura ha respetado con consistencia absoluta a través de sexenios, partidos y transformaciones institucionales de toda magnitud. No existe seguimiento de las malas prácticas en este país. Existe administración de las malas prácticas. Y la diferencia entre esos dos conceptos lo es todo. Administrar las irregularidades significa que el sistema no busca eliminar las prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos, porque eliminarlas implicaría destruir los mecanismos de financiamiento, lealtad y control que sostienen la operación política en todos sus niveles. Lo que el sistema hace con una sofisticación que ha perfeccionado durante décadas es mantener un inventario actualizado de expedientes, irregularidades documentadas y casos procesables que permanecen en estado latente hasta que la utilidad política de activarlos supera el costo de mantenerlos dormidos. Cada actor político de cierto nivel en México sabe que existe en algún cajón de alguna dependencia material suficiente para construir un caso en su contra. Eso no es una amenaza abstracta. Es el mecanismo central de disciplina del sistema. La espada de Damocles no necesita caer para funcionar. Solo necesita estar ahí, visible, recordada periódicamente con el tipo de señal que Sheinbaum envió sobre Moreno con 4 palabras. Rosario Robles entendió ese mecanismo tarde, o quizás lo entendió siempre, y calculó mal su posición dentro de él. Fue una operadora de primer nivel que creyó en algún momento de su trayectoria que su utilidad para el sistema era suficiente para protegerla cuando el ciclo político cambiara. Se equivocó. No porque fuera más irregular que sus contemporáneos, sino porque cuando la 4T necesitó un rostro para su narrativa de ruptura con el pasado, el suyo estaba disponible, era reconocible, y su expediente estaba construido con suficiente solidez técnica para sostener el argumento públicamente. Fue seleccionada, no por la gravedad de sus actos en términos absolutos, sino por su utilidad relativa en un momento político específico. Alito Moreno cometió un error diferente, pero igualmente costoso. Creyó que su control sobre la estructura del PRI le daba una permanencia que en realidad dependía de la tolerancia de actores con poder real sobre los que no tenía influencia suficiente. Cuando esa tolerancia se agotó,
cuando el PRI dejó de ser un activo negociable y se convirtió en un pasivo político que ninguna facción con ambiciones reales quería administrar, Moreno quedó expuesto, sin estructura que lo sostuviera, sin narrativa que lo protegiera, sin utilidad que justificara el costo político de defenderlo. Y en ese estado de vulnerabilidad, el señalamiento de Robles no necesita ser jurídicamente sólido para ser políticamente impactante, solo necesita existir, circular y alimentar una conversación que ya estaba avanzando en su contra. Pero sería un error de análisis concluir que en este tablero hay un ganador claro. La movida de Robles tiene costos propios que su equipo legal está calculando en tiempo real. Señalar a Moreno sin pruebas judiciales nuevas y sin una estrategia procesal que conecte ese señalamiento con una modificación concreta de su situación, puede producir ruido mediático, sin traducirse en ningún beneficio tangible, dentro del expediente que la mantiene en el Centro de Resguardo Norte. Y si el movimiento no produce resultados en un plazo razonable, habrá quemado una carta que no se puede jugar dos veces con el mismo impacto. Las filtraciones tienen vida útil. Los ciclos de atención mediática en México se cierran con una velocidad brutal, y el sistema, que tiene toda la paciencia del mundo porque opera en horizontes temporales que los actores individuales no pueden sostener, simplemente esperará a que el ruido se disipe y continuará administrando el expediente con la misma lógica que lo ha mantenido abierto durante 4 años. En el tablero complejo de la política mexicana no hay buenos. No hay víctimas puras ni actores completamente cuestionables. Hay actores con distintos niveles de acceso al mecanismo central, con distintas capacidades de negociación dentro de él y con distintos horizontes de sobrevivencia política. Robles sobrevivió al círculo más exigente del sistema durante décadas antes de que el sistema decidiera que era más útil como caso que como aliada. Moreno sobrevivió intentos de desplazamiento interno, escándalos mediáticos y un colapso electoral histórico antes de quedar en el punto de exposición máxima en que se encuentra hoy. Ambos conocen el mecanismo desde adentro. Ambos lo usaron. Ambos están siendo usados por él. Lo que este episodio deja visible para quien tenga la disposición de mirarlo sin la distorsión del escándalo fácil, es la pregunta que define el estado real de las instituciones mexicanas en este momento. Si el estándar de seguimiento penal no es jurídico, sino político, si la decisión de quién va al centro de resguardo y quién recibe una observación administrativa la toma la utilidad contextual del caso y no la evidencia objetiva del daño al erario, entonces el combate a las irregularidades no es una política pública, es una herramienta de poder. Y las herramientas de poder en México no se usan para resolver problemas, se usan para administrarlos, mantenerlos en el nivel de tensión exacto que maximiza su utilidad para quien las controla en cada momento. Robles lo sabe. Moreno lo sabe. El sistema lo sabe. La única pregunta que queda es si nosotros, que observamos desde afuera, estamos dispuestos a verlo con la claridad que ese conocimiento exige, o si preferimos seguir consumiendo la versión de los hechos que alguien con motivos muy específicos decidió que debíamos ver. Eso es Crudo MX, el análisis que el sistema preferiría que no existiera.